Industrial, capítulo 3. Estamos hoy a 15 de junio de 2016. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión EEIMUG, donde la automatización industrial es fácil. Bueno, en este capítulo vamos a estructurar todo el desarrollo de los temas que van a empezar a venir en las próximas emisiones a través de una abstracción que creo que es importante que la definamos ahora, que es algo que se conoce como la pirámide de automatización, que no es más que encontrar una estructura, un paradigma, de alguna manera como un framework donde se han identificado todos los elementos, tecnologías y comunicaciones industriales o protocolos necesarios para poder integrar todos los elementos que se tengan en la industria, mencionándose estos elementos como hardware y software, es decir, todo lo que tenga que ver con tecnología en la industria encapsulado en una abstracción en forma de pirámide. Y a esto le llamamos nosotros de alguna manera, tanto en la academia como las personas que estamos trabajando directamente en la industria con estas tecnologías, le llamamos pirámide de automatización, aunque no se hace alusión a ella en todo momento, en todo instante. Se hace alusión más en el ambiente académico, se hace referencia a la pirámide y se utiliza para poder explicar el porqué del hardware, el porqué de los protocolos, el porqué del software de acuerdo a los requerimientos y las necesidades de la industria. Entonces, frente a la pirámide también hay algo bien curioso, y es que en muchos autores y en muchos manuales no se encuentra una uniformidad en cuanto a los niveles que tiene la pirámide. Yo les voy a mencionar entonces cuáles podrían ser esos niveles que aparecen en diferentes referencias. De igual manera, en las notas del podcast les voy a dejar los libros y la información que estoy utilizando para que lo tomen como una fuente, para que puedan hacer sus referencias y ampliar toda esta información que pues vamos a dar de una manera un poco más condensada. La pirámide de automatización en algunos autores y en algunos manuales puede llegar a tener hasta 6 niveles. Estos niveles entonces comienzan desde la parte baja, desde la base. Algunos autores a ese primer nivel le llaman máquina. ¿Y qué vamos a entender allí, o qué vamos a tener en ese nivel de máquina, o con qué nos vamos a encontrar? Entonces, en el nivel de máquina vamos a tener todos los elementos que son asociados a la productividad, elementos básicos de mando, control y accionamiento que son necesarios para poder que se genere la producción en la industria. Lo explico rápidamente. Vamos a imaginarnos que tenemos una máquina en un centro de producción no tan avanzado, simplemente tenemos una máquina que nos genera toda una secuencia para producir un producto, transforma una materia prima y nos entrega un producto, pero los elementos involucrados en el control de esa máquina pues pueden tener diferentes tecnologías como temporizadores, elementos para generar acciones y como respuesta a esa temporización como relevos, contactores. En fin, son dispositivos que nos ayudan a tener una secuencia de funcionamiento para que la máquina realice su labor. Esos están ubicados en la parte baja de la pirámide, que algunos autores, como mencioné al comienzo, le llaman a este nivel de máquina. Allí estamos trabajando información análoga y digital que es proveniente de diferentes sensores que me entregan información de posición
o información asociada a variables que se esté monitoreando, que sean requeridas para tomar alguna acción dentro de esa secuencia de control. Entonces esa sería la parte baja de mi pirámide de automatización. Continuaríamos con otro nivel que se le conoce como nivel de estación. El nivel de estación ya aparece un término que lo mencionamos en el podcast número 2, y es que tenemos elementos que realizan el mando y el control de esa máquina, pero ya están un poco más especializados, como son los controladores lógicos programables o los PLCs. Aparece instrumentación, aparecen terminales que son pantallas o HMIs. Este tipo de terminología a nivel, digamos, de los próximos capítulos del podcast van a llegar temas cada vez más profundos que me van a permitir mejorar esa terminología y ampliarla, que la estoy mencionando aquí al comienzo, pero más adelante la vamos a ir ampliando poco a poco en próximos capítulos. Entonces en ese nivel de estación aparecen los PLCs. Están las máquinas, pero entonces ya no vamos a tener una lógica cableada tal vez simplemente como elemento de control, sino que tenemos lógica programada empleando estos dispositivos de control como son los PLCs. Toda esa información, tanto en máquina o en estación, esa información se empieza a pasar de nivel a nivel. Y ahí es donde aparecen elementos como los protocolos o las redes que permiten intercomunicar esos niveles. Pero entonces concentrémonos por ahora en seguir conociendo esos 6 niveles de esa pirámide de automatización. Entonces, luego de tener máquina, luego de tener estación, vamos a tener otro nivel que se llama celda. En el nivel de celda, lo que estamos teniendo es una coordinación de esos elementos que están en las capas inferiores. Esa coordinación, entonces, básicamente es tener una red. Es decir, que podríamos imaginarnos que hay varias máquinas controladas por un PLC en una sección, en un área fija, pero que entre ellos en algún momento tendría que haber una coordinación, es decir, pasarse una información de una máquina a la otra. Eso estaría asociado a ese nivel de celda y es el que me genera como esa abstracción de la conexión de todas las máquinas, y debe haber por lo tanto una coordinación para poder que se genere la comunicación. Tenemos luego de celda un nivel que se llama área, que es la que tiene que ver con la coordinación de los elementos de control de la celda. Entonces es la que me permite sincronizar todos esos elementos inferiores, es decir, los que están en la celda. ¿Qué tengo que decirles? Nuestra industria, frente a esto que estoy mencionando, nuestra industria no necesariamente está implementada toda la pirámide de automatización. Miren que hasta ahora vamos en máquina, estación, y estamos en este momento en celda y área. Tal vez hasta esos niveles podríamos decir que está el gran porcentaje de nuestra industria. Es decir, en la implementación de la pirámide hasta celda y a veces hasta área. También es importante decir lo siguiente, y es que estos niveles no están marcados o diferenciados, no los vamos a encontrar marcados o diferenciados en la industria, no necesariamente. Puede ser que haya un traslape, puede ser que en nuestra industria esté simplemente implementado área y celda como un solo bloque y que no se note esa diferencia por el tamaño de la empresa, por el tamaño de las máquinas, de los procesos, en fin. Es decir, que esa separación por niveles no necesariamente está de una manera fácilmente identificable. Puede ser que se traslapen algunas de esas áreas. Luego pasamos al nivel de fábrica, que está bien arriba, casi ya llegando al final. Es el que está encargado de la parte del control operativo de la productividad de la planta. Listo, tengo datos de producción, tengo información estadística, gestión de compra, gestión de mantenimiento. Ya
es un nivel bastante arriba, en el que el profesional que se desempeña en este nivel de fábrica tiene más que ver con el control de la producción, con la gestión como tal, digamos, de mantenimiento, de inventario, análisis de costos. Es un poco más gerencial a ese nivel. Y en cuanto a tecnologías y a equipos, en ese nivel de fábrica tenemos muchos computadores tal cual normales, conectados y con unos software que permiten hacer esa gestión y ese control en la empresa o en la compañía. El último nivel se llama empresa, pero se traslapa mucho entre fábricas y empresas, se traslapan. En empresa, en la clasificación como tal de ese nivel, tiene asociado lo siguiente, que son todos esos datos que se han obtenido en los niveles inferiores, entonces permiten que se desarrollen de manera automática tareas asociadas a la productividad, a la planificación, cálculo de plazos, costes, en fin. Eso realmente, ¿cómo se evidencia en nuestra industria? Tanto los últimos niveles como fábrica y empresa se evidencia en algo que se llaman los sistemas de gestión empresarial, o por sus siglas en inglés, los sistemas ERP, Enterprise Resource Planning. Entonces, esos ERP se ven reflejados en esas últimas capas, fábrica y empresa. Lo mencioné, en nuestra industria el gran porcentaje carece de la implementación en los últimos niveles. Es decir, no es que tengamos en toda nuestra industria, en nuestro país, implementación de sistemas ERP. Nombres conocidos, tal vez los hayan escuchado, como SAP, Oracle, Microsoft tiene ese tipo de productos, pero acá en nuestro entorno muy habitual es hablar o escuchar hablar de SAP y de Oracle, entre otros. Si nos regresamos un poco a los niveles de área y celda, vamos a tener entonces la intercomunicación entre equipos que están encargados de zonas, y esos equipos son los PLCs, pero también hay una comunicación entre diferentes equipos que tengan asociadas tareas de control, que no necesariamente es un PLC, podría ser un variador de velocidad. Y en ese nivel de área aparece otro concepto que nosotros, por sus siglas en inglés también, es más un acrónimo, le conocemos como sistemas de supervisión o sistemas SCADA, que más adelante tendremos que abrirle un espacio en nuestros podcasts para que tengamos una explicación específica frente a estas tecnologías. Y al igual que el SCADA, tanto en área, en celda y en estación, pueden aparecer en sectores determinados pantallas operadores o HMIs, por sus siglas en inglés, que son interfaces hombre-máquina, para poder entregar información y realizar configuraciones y ajustes al sistema de control que recae sobre un PLC en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿por qué introduzco este concepto tan rápido de la pirámide de automatización? Porque quiero que en la medida que vaya avanzando y mencionando tecnologías en hardware y en software, yo voy a ligarlos al nivel de la pirámide de automatización para darle un poco más de sentido a esta abstracción de la pirámide, que, como les dije en un comienzo, es más de un escenario académico, es más de un escenario de formación para tener un lineamiento, pero que si nos vamos a la empresa, a la distribución de las máquinas, si vamos a hacer esa visita para identificar los elementos, se puede llegar a reconstruir en la mente esa pirámide, teniendo en cuenta las características que tiene cada uno de los niveles. Entonces, ya les he mencionado que una de las referencias que empleo para hacer este podcast, de este catálogo que estoy empleando, maneja 6 niveles en la pirámide de automatización, que sería máquina, estación, celda, área, fábrica y empresa. Pero en otros manuales encontramos otros niveles
van a estar tal vez el nombre muy asociado a lo que ya hemos visto o tal vez no. En otro de los manuales tenemos 4 niveles solamente de esa misma pirámide y en este caso se habla de sensor como en la parte baja de la pirámide, máquina, taller y gestión. Vamos a mencionar un poco las características para que veamos las posibilidades que podríamos encontrar entre diferentes conceptos y extracciones de pirámides de acuerdo a la óptica que manejan los distintos fabricantes. Para este caso, sensor, lo que tenemos allí es todo lo que está asociado a información de sensores, de señales, tanto digitales como analógicas, que se toman o están distribuidos en la máquina, y esa información es tomada y llevada al sistema de control pues, para poder tomar las decisiones y las estrategias o la secuencia de funcionamiento de la máquina. En el nivel de máquina se habla ya de una arquitectura distribuida, hay una integración, una transparencia, digamos, y conexión entre diferentes máquinas. Se habla de transparencia es porque se hace por medio de protocolos y realmente eso es transparente para el usuario, pero ahí en máquina entonces se está hablando ya de unas topologías, de una red, de unas conexiones entre los distintos elementos de control. Luego está el nivel de taller, que es el que permite tener una sincronización entre todos esos autómatas que pertenecen a una misma célula de intercambio de datos, le mencionan acá. Hay un modelo cliente-servidor, como lo plantean en este nivel. Entonces, en taller ya es una red un poco más compleja, donde tenemos diferentes células integradas e interconectadas. Y finalmente el último nivel, que es de gestión, que es el intercambio de datos basados en una primicia de seguridad clave y marcada, y mucho más en esta época, no tanto en hace unos cuantos años, ya más adelante les diré por qué. Pero entonces ahí tendríamos 4 niveles en este manual referente a la pirámide de automatización. Y viendo la última referencia que tomo, viendo otra información frente a la pirámide de automatización, también encuentro otro planteamiento con 4 niveles: nivel de campo, nivel de célula, nivel de planta y nivel de oficina. Entonces, en el nivel de campo, que es el que está en la base de la pirámide de automatización, vamos a tener todo lo que tiene que ver con sensórica, información y captura de señales tanto analógicas y digitales provenientes de los sensores distribuidos en la máquina o en el proceso. Está el nivel de célula, que involucra hardware como PLCs, HMI, variadores, manipuladores, brazos robóticos, o como manipuladores, brazos robóticos, pues si lo queremos mencionar de esta manera. Está el nivel de planta, que tiene que ver con los sistemas SCADA, que son los sistemas de supervisión que mencioné. Y finalmente está el nivel de oficina. Para este modelo, bajo el lineamiento de este catálogo, que son los ordenadores, es decir, las redes de oficinas, y donde están implementados los sistemas realmente ERP que gestionan el funcionamiento de la empresa. Entonces miren que ahí les he mencionado 3 propuestas diferentes sobre el mismo concepto y la misma abstracción, que es la pirámide de automatización. En el podcast número 2 hablamos de los PLCs. Entonces los PLCs estamos mencionando que este tipo de elementos estarían en el segundo nivel de esa pirámide de automatización, que en unos casos se le llama estación, en otros se le llama máquina y en otros se le llama nivel de célula. Pero los PLCs estarían ubicados en ese segundo nivel y son los encargados de generar las estrategias de control, tomando esa información de los sensores y también en algún momento comunicarla o compartirla con otros dispositivos similares. Entonces, hasta aquí este capítulo de hoy, que está asociado a la pirámide de automatización y nos deja unas bases con las cuales vamos a poder trabajar de aquí para adelante y realizar una conexión entre este tipo de modelo, este tipo de paradigma que se ha diseñado precisamente para ubicar herramientas hardware y software dentro de todas las necesidades que puede llegar a tener una empresa.
Por eso a este concepto se le llama niveles de integración, ¿sí? En el entorno SIM, que de SIM es de la, digamos, de las SIM es una sigla que en inglés sería Computer Integrated Manufacturing, o sea, una manufactura integrada por computadora. Entonces ahí estamos viendo cada uno de esos niveles y cómo se integran en ese entorno SIM. Los invito entonces, ya finalizando este podcast, a que me dejen un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se publica este podcast, en iVoox, Spreaker o la aplicación de podcast de iTunes. Me dejan un comentario. Este comentario nos ayuda bastante a posicionar el podcast y que otras personas puedan encontrarlo. Me da bastante visibilidad al podcast y de alguna manera vamos a empezar a compartir con cada una de estas comunidades de podcast. La presencia es más fuerte, o sea, compartir este temario, y podríamos mejorar nuestro posicionamiento. Entonces hasta aquí los invito a que me dejen sus comentarios. En las notas del podcast hay un formulario para que me den sus comentarios, sus preguntas, y tendré más adelante una sesión para solucionar dudas, inquietudes que ustedes me vayan formulando a través de la página. Con mucho gusto iré organizándolas y tendré una sesión exclusiva en el podcast para resolver todas esas inquietudes. Entonces nos vemos en una próxima emisión y dejamos entonces a consideración el que puedan realizar la votación en cualquiera de estas plataformas y dejar ese comentario y recomendar el podcast.